everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de modelamiento y simulación de procesos químicos. Para este video quiero que nos adentremos en el capítulo 5 para revisar ahora el tema de los reactores químicos. Vamos a evaluar cómo están configurados los módulos de cálculo en los simuladores de procesos para reactores químicos y vamos a ver cómo es posible incluir la simulación de un reactor químico dentro de lo que sería la simulación de un proceso químico global. Para hacerlo entonces, como podrán ver, he invitado a algunos amigos que son conocidos para ustedes. El libro de Fogler, el libro de Levenspiel y algunos otros amigos que tal vez no les suenen tan conocidos, pero que van a ser muy útiles para evaluar algunos conceptos. En particular, el libro de mi amigo Rawlins y el libro de Aris. Lo que haremos básicamente será inicialmente conocer los conceptos básicos en el capítulo 5 de la parte teórica sobre el modelamiento y simulación de reactores químicos en simuladores comerciales. Posteriormente haremos un ejercicio en donde ilustraremos, tal y como lo ilustra aquí la portada del libro de Aris, la multiplicidad de estados estacionarios en reactores químicos. Entonces veremos una metodología para poder identificar esa multiplicidad de estados estacionarios. Y sobre todo, dejaremos muy claro el hecho de que en los simuladores de procesos no se diseñan reactores, se evalúan diseños ya existentes, se incorporan dentro de la simulación para ver el desempeño del reactor y para ver cuál sería su papel dentro de todo un proceso químico. Así que, muchachos, bienvenidos de regreso al curso y a este nuevo video de modelamiento y simulación de procesos químicos. Vamos a trabajar con mucho ánimo y los espero en el simulador de procesos. Bien, vamos a iniciar entonces el ejercicio de simulación de hidrólisis de óxido de propileno que nos permitirá modelar la producción de propilenglicol. Para hacer entonces esta actividad vamos a dividir en varias secciones el trabajo que vamos a realizar. Inicialmente haremos una introducción en donde contaremos por qué es importante el propilenglicol. Luego definiremos claramente el problema para entender cómo está estructurado y las principales condiciones de operación. Después haremos la simulación en Aspen Plus y luego de obtener los resultados preliminares con el caso base, pasaremos a hacer un análisis rápido de los estados estacionarios de este sistema para finalmente llegar a una conclusión. El propilenglicol es una sustancia ampliamente conocida que se utiliza en diferentes aplicaciones. Su producción se reporta a partir de la hidrólisis de óxido de propileno utilizando un exceso de agua, lo que tiene como funcionalidad, primero que todo, aumentar la selectividad de la reacción y segundo, utilizar el agua como un medio de remoción de calor en la operación adiabática del reactor. Hay diversas aplicaciones reportadas para el propilenglicol, dentro de las que se destacan su uso en la formulación de desodorantes, también como refrigerante en soluciones acuosas y también en la formulación de algunas cremas de afeitar, detergentes líquidos, entre otros, pero también con aplicación en la formulación de algunos productos alimenticios. Para el año 2019 se reportó que el mercado mundial de propilenglicol estuvo en 3.8 billones de dólares y hay estimaciones que esperan que para el año 2024 esté alrededor de los 4.7 billones de dólares. Es decir, que el propilenglicol es una sustancia de mucho interés para muchos países, aquellos que están en vías de desarrollo y para países desarrollados, en donde la industria demanda bastante la producción de este producto. Para la definición del problema, entonces vamos a tener un reactor CSTR al cual se van a alimentar dos corrientes. Por un lado, óxido y por el otro lado, agua. Pero además en la corriente de óxido va a ir metanol.
que se va a encargar de facilitar al interior del reactor la solubilidad entre el óxido y el agua, que por sí solos son inmiscibles entre sí. Esta reacción de producción de propilenglicol se lleva a cabo cuando se pone a interactuar una molécula de óxido de propileno con una molécula de agua y se produce una molécula de propilenglicol. La velocidad de la reacción que vamos a utilizar está reportada como una velocidad de reacción que es de segundo orden con respecto a la concentración de óxido de propileno. No se reporta una dependencia con respecto a la concentración del agua, entre otras por lo que el agua se agrega en gran exceso, y se tienen también los datos de el factor preexponencial y la energía de activación para la velocidad de reacción, todo ello de acuerdo con las unidades aquí mencionadas. En esta tabla pueden encontrar el reporte de la corriente de agua y de la corriente de óxido que se van a alimentar al proceso. Observen en particular que en la corriente de óxido van 1085 kilogramos por hora de óxido, pero además los 1050 kilogramos por hora de metanol que facilitarán la miscibilidad al interior del reactor. También están reportados los datos de cada uno de los equipos que hacen parte de la simulación. El más importante de ellos, el reactor, que se simulará como un reactor adiabático con un volumen de 1.14 metros cúbicos operando a una presión de 3 bar y será un reactor CSTL. La bomba se encargará de suministrar o de elevar la presión de la corriente de producto hasta 6 bar y se tendrán 3 válvulas que estarán operando como válvulas de globo isoporcentuales con una caída de presión de 3 bar, de tal manera que operen también a 3 bar esas válvulas. La utilidad de las válvulas no la veremos en esta simulación de estado estacionario, pero sí la revisaremos más adelante cuando hagamos un análisis dinámico de este mismo sistema. Bien, definido el problema, nos queda por mencionar que para poder hacer el cálculo de todas las propiedades de esta simulación se utilizará el modelo NRTL. Ok, teniendo definido el problema, entonces les pido que por favor hagamos el montaje de la simulación o del esquema de simulación en Aspen Plus de acuerdo con el diagrama de flujo que pueden ver aquí en la diapositiva. Recuerden que deben agregar como componentes principales el óxido de propileno, el agua, el metanol y el propilenglicol. Entonces vamos a dar inicio a la simulación. Ok, entonces después de haber ingresado los componentes en la sección de Properties y de haber cargado el modelo de propiedades NRTL, estaremos listos para hacer la simulación. En componentes, recuerden que se buscan con su nombre en inglés y en particular es de anotar que el propilenglicol lo van a encontrar en la base de datos cuando escriban 1,2 propanodiol. Luego de cargados los componentes y elegido el modelo NRTL, entonces habremos instalado un diagrama de flujo de simulación como el que están viendo en este momento en pantalla. Vamos a iniciar la especificación de cada una de las corrientes de alimento. Empecemos entonces con la corriente de óxido. En la corriente de óxido entonces tenemos que la temperatura de alimentación es 24 Celsius, la presión 6 bar y tenemos que están expresados los flujos másicos de esta corriente de alimentación definidos de la siguiente manera. Vamos a tener 1085 kilogramos por hora de óxido de propileno y vamos a tener 1050 kilogramos por hora de metanol. Ahora vamos a la corriente de agua. La corriente de agua también se alimenta a 24 Celsius y a 6 bar
y tenemos un flujo másico de alimentación de esta corriente de agua de 3600 kilogramos por hora. Ok, definidas las dos corrientes de alimento, vamos a la especificación de los bloques. Vamos a empezar por el bloque bomba, en donde básicamente lo que haremos será definir la presión de descarga de la bomba, que está establecida en 6 bar, para poder darle presión a la corriente de producto antes de pasar por la válvula B3. Luego vamos a definir las válvulas. Si vamos a la válvula B1, entonces la caída de presión definida para esa válvula es de 3 bar. El tipo de cálculo que vamos a utilizar es el cálculo del coeficiente de flujo, es decir, en modo diseño. Y luego vamos a ir a la pestaña de parámetros de válvula para elegir una válvula de globo del único fabricante que hay en la base de datos. ISO porcentual B810 vamos a elegir en este caso, y de un tamaño de 1 pulgada. Esto inmediatamente carga los datos de la curva característica de esa válvula. Un procedimiento similar se sigue para las válvulas B2 y B3. Nuevamente una caída de presión de 3 bar, un cálculo del coeficiente de flujo, unos parámetros de válvula que implican una válvula de globo del único fabricante, B810 ISO porcentual y de 1 pulgada. Y finalmente para la válvula B3, que es la válvula que está a la descarga del reactor o a la salida del reactor, tendremos entonces cálculo en modo diseño, caída de presión, 3 bar, válvula de globo del único fabricante, ISO porcentual, y en este caso será de 1.5 pulgadas, teniendo en cuenta que toma todo el fluido que se ha alimentado al reactor, entonces seguramente será mejor una válvula un poco más grande. Bien, vamos ahora a la especificación del reactor, no sin antes recordar que para poder especificar el reactor es necesario definir la reacción química. En el reactor entonces inicialmente vamos a especificar la presión de operación, que es 3 bar. Hemos definido que operará adiabáticamente, entonces cambiamos la segunda especificación y en lugar de la temperatura vamos a elegir la carga calorífica para indicar que es 0 y de esa manera ilustrar la operación adiabática. De igual manera es importante en las fases válidas indicar que la reacción se lleva a cabo en fase líquida y que la especificación que vamos a definir para el reactor es el volumen, el cual está en 1.14 metros cúbicos. Bien, ahora deberíamos ir a la pestaña de reacciones para seleccionar el set de reacciones o el grupo de reacciones que se van a llevar a cabo en este reactor. Sin embargo, aún no las hemos definido, entonces debemos ir primero a la parte inferior, a la pestaña reacciones, y allí crear la nueva reacción que se llevará a cabo en este reactor. Como lo vimos en la diapositiva, esta es una reacción de ley de potencias. Hacemos clic en New y se abre esta ventana en donde podemos elegir la opción Power Law, que corresponde a una expresión de ley de potencias. Hacemos clic en OK. Y luego de creado este conjunto de reacciones de ley de potencias, hacemos nuevamente clic en este botón New para crear la reacción. Recuerden que la ventana de edición de reacciones está definida en dos partes, la sección de los reactantes y la sección de los productos. En nuestro caso, el primer reactante es el óxido de propileno, el segundo reactante es el agua. Sus coeficientes estequiométricos están definidos como 1 y 1, se colocan negativos por ser los reactantes, y recuerden también que la expresión cinética es de segundo orden con respecto al óxido de propileno. No hay ninguna indicación con respecto al agua, luego no es necesario diligenciar esa casilla.
Del lado derecho, el producto que se obtiene es el propilenglicol con coeficiente estequiométrico 1 y es positivo por ser un producto. De esta manera queda definida la estequiometría de la reacción y la funcionalidad en la expresión cinética con respecto a la concentración de cada uno de los compuestos. Cerramos esta ventana y vamos a la pestaña de cinética. Aquí verificamos que la fase de reacción corresponda a la que definimos para el reactor, fase líquida, que la base de la expresión de velocidad sea el volumen de reacción, también podría ser el peso del catalizador, pero en nuestra expresión es el volumen de reacción expresado en metros cúbicos. Colocamos el dato del factor preexponencial, 9.15 por 10 a la 22, y colocamos el dato de la energía de activación, 1.556 por 10 a la 8 julios sobre kilomol. Entonces buscamos aquí julios sobre kilomol y nos aseguramos de que la base de concentración sea molaridad. Recuerden que podrían haber otras opciones como fracción molar, presión parcial, dependiendo del tipo de reacción y de la fase en la que se lleve a cabo. Aquí dejamos seleccionado molaridad. Bien, ya está definido entonces el conjunto de reacciones R1. Ahora sí podemos volver al setup del reactor y en la pestaña reacciones elegir R1 como el conjunto de reacciones que se van a llevar a cabo en este reactor. Y fíjense que de esa manera está definido completamente el sistema. Si hacemos clic en Next, nos dice que ya estamos listos para correr la simulación. Damos clic en OK y se debe ejecutar la simulación. Esperamos un momento. Estamos viendo el panel de control en donde se ejecutan las operaciones y el cálculo de simulación. Normalmente toma un tiempo en la primera corrida mientras que procesa todos los datos. Sin embargo, fíjense que luego de procesarlos hace un cálculo rápido y se obtienen resultados. Recuerden que aquí en el panel de control podemos hacer el seguimiento del orden de cálculo que se ha llevado a cabo y tratar de revisar si hay algún problema con los cálculos. Aparentemente todo está correcto. Aquí lo que más nos interesa en una primera mirada es ver los resultados que arroja el reactor. Entonces vamos al bloque reactor, a la sección de resultados, para observar varias cosas. Primero que todo, la temperatura de salida, 98.5 Celsius, como dato más importante. Segundo, si vamos a la sección de resultados de corrientes, vamos a poder verificar cómo ha sido la conversión y muy rápidamente, si revisamos los flujos molares, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que de los 18.68 kilomol por hora de óxido de propileno que ingresaron, se han producido alrededor de 18.55 kilomol por hora de propilenglicol y tan solo han dejado de reaccionar 0.124 kilomol por hora de óxido de propileno. Es decir que la conversión del óxido de propileno en este caso es superior al 98%. Es una conversión alta, tal y como se esperaría de este sistema. De esta manera entonces tenemos desarrollado el caso base. Cosas para revisar aparte de la temperatura que nos dio 98 Celsius y de la conversión que si la calculamos rápidamente también nos va a dar un valor muy alto, indicando que la reacción se está llevando a cabo. Y lo otro que es importante o que podría ser importante es revisar en las válvulas, en la sección de resultados, los porcentajes de apertura en los cuales están operando las válvulas. Fíjense, para la válvula 1 63%, para la válvula 2 55% y para la válvula 3 tenemos un porcentaje de apertura de 49.49%. Esto indica que las tres válvulas han sido bien seleccionadas
y que podrán ser utilizadas posteriormente para hacer un análisis dinámico y de controlabilidad. Bien, de esta manera entonces queda corrido el caso base del reactor de propilenglicol. Como ven, es un caso muy sencillo de desarrollar y muy rápidamente le permite a uno ilustrar el uso del reactor CSTL. Ahora vamos entonces a retornar a la presentación para poder ver el análisis de estados estacionarios que se llevaría a cabo posteriormente. Bien, entonces el caso que tenemos aquí o que estamos simulando corresponde al caso de un reactor CSTR típico como el que vemos aquí en la gráfica, que seguramente tendrá un sistema de agitación que, si no se operara diabáticamente, tendría un sistema de enfriamiento. ¿Por qué? Porque este, además de ser un reactor agitado, está llevando a cabo una reacción que es altamente exotérmica. Pero entonces hemos definido para este caso que sea una operación adiabática para esta reacción exotérmica. Es una reacción irreversible, y en ese sentido se reporta que este tipo de sistemas pueden tener comportamientos de múltiples estados estacionarios. Si pensamos en la forma en la que típicamente en los libros se calculan los balances de materia y energía para un reactor CSTR operando adiabáticamente, podríamos construir curvas de conversión del reactivo limitante con respecto a la temperatura. Una primera curva correspondería al balance de masa, que tendría una forma como la que estamos viendo aquí en la diapositiva. Ese balance de masa debería entonces acoplarse con otra recta, en este caso, que correspondería al balance de energía. La combinación de esas dos ecuaciones, o más bien la intersección entre el balance de energía y el balance de masa, correspondería a la solución del reactor CSTR, que correspondería al mismo tiempo a una temperatura de operación y por tanto a una determinada conversión. Fíjense que hemos reportado una alta conversión en este primer cálculo, lo que indica que la situación que podemos estar teniendo en el caso base que desarrollamos del reactor de propilenglicol corresponde a una situación como esta. Sin embargo, el balance de energía puede modificarse alterando, por ejemplo, la cantidad de fluido que se alimenta al reactor, la temperatura de alguno de los alimentos, y cuando eso sucede podríamos llegar a una condición como esta segunda línea roja, en donde de nuevo tenemos el balance de energía acoplado al balance de masa, pero ahora su acople se da en un valor o en una zona tal que se tiene una baja conversión y sobre todo la temperatura es menor, indicando entonces la necesidad de que se obtenga una baja conversión, lo cual también es típico de las reacciones exotérmicas, que obviamente se favorecen a temperaturas un poco más elevadas. Pero si sigue uno haciendo esa combinación de condiciones de operación para ajustar el balance de energía, podría encontrarse con una tercera situación como la que estamos viendo ahora, de esta recta del medio, en donde la recta de balance de energía y la curva de balance de masa se cruzan en tres puntos diferentes, y esas intersecciones corresponden a tres posibles soluciones del problema del reactor. Esas tres posibles soluciones pueden tener dos tipos de categorías: pueden ser estados estables o pueden ser estados inestables. En particular, para el punto o para los casos en donde se crucen tres veces, este estado y este estado corresponderán a estados estables, mientras que este estado intermedio que tenemos aquí corresponderá a un estado inestable. El reactor podrá operar tanto en los estados estables como en el estado inestable, pero será en el estado inestable en donde sea más difícil mantener la operación del reactor, puesto que allí la sensibilidad es muy alta. Y digamos, en la operación real se requeriría de un controlador muy bien sintonizado y muy bien ajustado para lograr mantener una condición de operación como esta. Fíjense además
que la condición de operación que se alcance, o lo que es lo mismo, el estado estable que se logre, ya sea superior o inferior, dependerán un poco de las condiciones iniciales o de arranque del reactor. De allí que sea importante considerar en una segunda fase el análisis dinámico del reactor y la forma de arrancarlo para favorecer la zona de operación en esta región, que es la zona de operación de altas conversiones, que es lo deseable en cualquier reactor. Entonces, entendido esto o recordado un poco esto de los estados estacionarios, vamos a ver ahora cómo es posible, a partir del simulador de procesos, generar una curva similar que nos permita evidenciar ese comportamiento. Entonces, para hacerlo, vamos a regresar nuevamente al simulador de procesos. Bien, entonces aquí en el simulador ya tenemos desarrollado el caso base. Ahora, para poder construir esa curva, entonces vamos a hacer uso de la herramienta análisis de sensibilidad. Esa herramienta, recuerden que está disponible aquí en la zona superior, en donde dice sensibilidad, o también la podemos encontrar en la sección que dice Model Analysis Tools, en la pestaña sensibilidad. Vamos a crear entonces un análisis de sensibilidad en donde vamos a variar el flujo de alimentación de agua al reactor y vamos a ver el efecto que esto tiene sobre la temperatura del reactor. Recuerden que se está calculando la temperatura del reactor a partir de la especificación del volumen y de la condición de operación adiabática del reactor, ¿sí? Como tenemos el flujo de agua tiene dos funciones en este reactor. Primero, sirve como reactante al interactuar con el óxido de propileno, y segundo, sirve como un agente que remueve calor al entrar en una gran cantidad y salir luego en la corriente de producto. Entonces, veamos cómo se define el análisis de sensibilidad para la construcción o para el análisis de los estados estacionarios. Ubicados en sensibilidad, hacemos clic en el botón New. Luego le damos OK, creando el análisis de sensibilidad S1. Aparecen estas tres pestañas en rojo. En la sección Vary vamos a definir la variable que queremos mover o variar, como su nombre lo indica, que va a ser el flujo de agua. En la pestaña Define vamos a definir la variable sobre la cual queremos ver el efecto, que es la temperatura del reactor. Y en la pestaña Tabulate vamos a definir en qué columna o cómo vamos a tabular los resultados de este análisis de sensibilidad. Lo otro que es importante notar es que, como lo mencionamos hace un momento, dependiendo del recorrido o de la forma en que se mueva uno en las condiciones de operación, obtendrá uno u otro estado estacionario. Es decir, que para aquí lograrlo vamos a tener que mover el flujo de agua de valores bajos a valores altos y viceversa. Iniciemos entonces escogiendo la primera variable manipulada, o la variable manipulada que va a ser el flujo de agua. Hacemos clic en New. Él numera inmediatamente esta variable como la variable 1. Nos pregunta qué tipo de variable es. Esta es una variable que puede ser determinada como variable de flujo másico o como una variable de corriente, ¿sí? Vamos a elegir entonces mass flow inicialmente. Vamos a decir que es de la corriente agua. Y aquí nos pregunta que de qué componente. Le vamos a decir que el componente agua, que fue tal y como lo definimos inicialmente. Aquí definimos a la derecha los límites en los cuales queremos mover esa variable. Le vamos a decir entonces que lo haga desde los 3000 kilogramos por hora hasta los 9000 kilogramos por hora. Y le vamos a decir que sea con incrementos de cada 100 kilogramos por hora. Bien. De esta manera queda definida la variable manipulada. Vamos ahora a Define
De nuevo vamos aquí a hacer clic en el botón New y vamos a llamar a esa variable T haciendo alusión a la temperatura. Le damos OK, él crea esa variable. Esta es una variable de bloque, del bloque reactor, entonces elegimos bloques en categoría, luego aquí en tipo de variable, variable de bloque, luego el bloque va a ser el bloque reactor, la variable va a ser la variable temperatura, que debe aparecer aquí en la parte inferior, puede ser esta, temperatura calculada del reactor. La otra temp es temperatura especificada, pero nosotros no la hemos especificado, entonces dejamos temperatura calculada. Y de esa manera queda definida la variable de salida. Finalmente lo que debemos hacer es ir a Tabulate, y aquí en Tabulate partimos del hecho de que en la columna número 1 va a estar situada la variable manipulada, o él lo va a colocar como variable manipulada. Entonces vamos a querer que en la columna número 2 esté reportada la variable T, que es la de la temperatura del reactor. Fíjense que de esa manera sencilla hemos definido el análisis de sensibilidad. De nuevo vamos a ejecutar la simulación. Lo que va a hacer el simulador es correr varios casos para cada uno de los flujos de agua que va a ir recorriendo, y al final nos va a reportar entonces los resultados de cada una de esas corridas en una curva. Bien, entonces podemos hacer clic en Next para verificar que todo está listo y luego hacer clic en el botón OK para iniciar el cálculo. Toma un momento, aquí nos genera un error, ya vamos a revisar a ver de qué se trata. Parece ser un error en el análisis de sensibilidad. Recuerden que ese error lo podemos chequear en el panel de control. Fíjense que por ejemplo aquí nos muestra que hay un error en el reactor y habla en particular del balance de energía. Este eval hace referencia a balance de energía y dice que no converge en 30 iteraciones. Dice que una posible causa es un estimado pobre de la temperatura. Es normal que esto suceda cuando se ejecuta el análisis de sensibilidad y sobre todo cuando se empieza a mover en el intervalo amplio de flujos y por lo tanto de condiciones de operación el reactor. Para corregir esto podemos ir de nuevo al bloque reactor, a la sección de convergencia del reactor. Como lo que nos está indicando es que tiene un problema con el estimado de temperatura, vamos a colocar un valor que esté cercano al valor que detectamos en el caso base o inicial. Recuerden que en el caso base definimos que la temperatura era 98.5 Celsius. Vamos a colocar aquí un valor de 90 Celsius como estimado de temperatura. Él lo va a estar utilizando todo el tiempo. Seguramente no le va a ser útil para todos los cálculos, pero sí por lo menos para la región más amplia de los estados estables. Reiniciemos la simulación, le damos OK aquí para reiniciar la simulación, todo esto para facilitar la convergencia nuevamente, y de nuevo le damos Next, correr simulación, y él empieza a ejecutar el cálculo nuevamente. Aparece una vez más el error. Como les decía, esto es típico y debe aparecer normalmente. Otra forma de corregirlo en caso de que eso les suceda es venir aquí a sensibilidad, desactivar inicialmente el análisis de sensibilidad, reiniciar la simulación, y al desactivar el análisis de sensibilidad solo se va a correr el caso base. Permitimos entonces que se ejecute el caso base. Fíjense que aquí se obtienen resultados nuevamente. Y luego de hecho eso, entonces volvemos a S1. Activamos el análisis de sensibilidad. Y nuevamente corremos la simulación. Falla una vez más.
es decir que estamos en problemas. Vamos a hacer otra prueba que es típica para poder ajustar este tipo de problema. Como les decía, estamos corriendo un problema que es muy sensible desde el punto de vista numérico. Tenemos un conjunto de ecuaciones no lineales representadas en la ecuación de Arrhenius y representadas también en el término cuadrático con respecto a la concentración de óxido de propileno. Entonces vamos a cambiar el valor de arranque, lo vamos a colocar en 2800 kilogramos por hora y en 9300 kilogramos por hora el valor de finalización para ampliar el intervalo en el cual hacemos el análisis. Corremos nuevamente la simulación y bueno, finalmente logra los resultados. Es importante los errores que vimos porque finalmente siempre se van a presentar y va a ser útil saber cómo lograr la convergencia, sobre todo en situaciones como esta tan particular en donde el balance de energía es muy sensible en la solución del problema. Bueno, habiendo obtenido los resultados, venimos aquí a sensibilidad, a la sección de resultados, e inmediatamente se abre la tabla con los resultados de este análisis de sensibilidad. Fíjense que tenemos una columna con el flujo de agua y tenemos otra columna con la temperatura. Esta gráfica se puede construir, por ejemplo, si hacemos clic aquí en la pestaña personalizada o en la pestaña resultados. Hagamos clic en personalizada. Nos pide que elijamos cuál va a ser el eje X. Le vamos a decir que es la variación del flujo de agua, y para Y vamos a elegir la temperatura y le damos OK. E inmediatamente él va a construir una gráfica como esta que ven acá. Voy a remover presionando F10 la barra de equipos y van a poder ver ustedes entonces cómo el recorrido del flujo de agua en aumento, partiendo desde 2800 kilogramos por hora y llegando hasta 9300, tiene un corte alrededor de los 8000 kilogramos por hora, una temperatura de 54.7 Celsius, y de un momento a otro cae a 25 Celsius. Es decir, esto que está sucediendo aquí está representando el paso del estado estacionario superior o de alta conversión al estado estacionario inferior, ¿sí? Fíjense que si nos ubicamos alrededor de los 3600 kilogramos por hora, estamos en los 98.5 Celsius que habíamos obtenido en el caso base. Es decir, que aquí está ubicado nuestro punto o nuestro cálculo inicial, y luego el análisis de sensibilidad ha hecho este recorrido totalmente y se ha ubicado en toda esta zona. Lo recomendable sería, o lo que les sugiero es, estos datos que aparecen aquí en resultados, llevarlos a una hoja de Excel para construir esta misma gráfica de temperatura contra flujo de agua, pero vamos a ir sacando varios datos e ir graficando unos sobre otros a manera de puntos y haciendo el análisis de sensibilidad en diferentes direcciones. Entonces fijémonos nuevamente aquí en este diagrama que el punto de quiebre está siendo alrededor de los 8000 kilogramos por hora. Vamos a ir nuevamente a la especificación del análisis de sensibilidad aquí en el input, y vamos ahora entonces a hacer el recorrido en el sentido inverso. Vamos a empezar desde 9300 como punto inicial, como punto de finalización 2800, y lo vamos a hacer cada 100 kilogramos por hora, pero le coloco un valor negativo para que vaya disminuyendo el valor del flujo de agua. Le doy clic nuevamente aquí en correr. Él ejecuta el cálculo, ¿sí? Rápidamente obtiene resultados. Si vengo aquí a la pestaña resultados, se van a dar cuenta que en la gráfica me genera una nueva gráfica
básicamente la gráfica aquí se actualizó y fíjense que ahora al hacer el recorrido tenemos que de nuevo una buena parte de la curva corresponde a los mismos puntos que habíamos obtenido inicialmente. Fíjense que si usamos como referente los 3600, estamos en 98.4, bueno, bajó un poco, tal vez por la sensibilidad del cálculo, pero lo más interesante de ver es que aquí el quiebre ya no lo encontramos en los 8000 kilogramos por hora, en donde teníamos 57 Celsius, sino ahora el punto de quiebre está en 7100 kilogramos por hora, con una temperatura de 64.4 Celsius. Es decir, esta zona de la curva que estaba entre 7000 y 8000 para este nuevo recorrido desapareció y apareció una nueva zona de estados estables entre 8000 y 7200 kilogramos por hora. Entonces, si nuevamente tomamos estos datos de la tabla de resultados y los llevamos a una hoja de Excel y graficamos, empezaremos a ver una zona intermedia o una zona inferior, de flujos de agua que reportan temperaturas inferiores que antes en el primer análisis de sensibilidad, haciendo el recorrido de forma ascendente, no habíamos evidenciado. Entonces eso podríamos seguirlo haciendo variando, por ejemplo, la velocidad de los incrementos y el intervalo en el cual hacemos el recorrido. Ya sabemos que toda la primera zona es estable. Ya sabemos de la gráfica, vuelvo a la gráfica, que el quiebre se produce aquí entre 7000 y 8000. Podríamos hacer el análisis partiendo, por ejemplo, de 5500 y hasta 8500 para restringirlo un poco y disminuir el tamaño de paso con el cual hacemos la sensibilidad, a ver si encontramos una zona diferente de estados estables. Entonces volvamos al input, vamos a colocarlo aquí desde 5500 kilogramos por hora hasta 8500 kilogramos por hora y ahora le vamos a pedir que lo haga cada 50 kilogramos por hora, ¿sí? Ejecutamos el cálculo, vamos nuevamente a la gráfica y fíjense lo que ha sucedido, ¿sí? Fíjense que el cálculo se vuelve aún más sensible. Aquí nos está reportando datos de flujo contra temperatura, pero fíjense que ahora se ha desplazado nuevamente el punto de quiebre hasta 8100, es decir, esta otra ala ha aparecido, ¿sí?, para los flujos de agua. Y fíjense que aquí hay una zona media en donde nos está mostrando que ahora para 3600 kilogramos por hora la temperatura podría ser 74.8 Celsius, es decir, diferente de los 98.5 que habíamos obtenido anteriormente. De nuevo hay que llevar esta gráfica a Excel, o estos datos que se obtienen, recuerden, aquí en la sección de resultados a manera de tabla, porque esos datos también nos están indicando algo respecto del cálculo. Bien, ahí podemos seguir haciendo análisis. Podemos, por ejemplo, colocar 8500, 5500 y hacerlo cada menos 50, ejecutar el cálculo, revisar la gráfica y fíjense, aparece aquí entonces ahora una zona inferior con muchos más datos, ya no entre 8000 y 7000 como previamente, sino ahora casi hasta 5500 con datos de temperaturas bajas para estos flujos que antes estaban reportadas en la zona superior. Entonces, básicamente aquí la recomendación es hacer varias corridas en sentido ascendente, en sentido descendente, con diferentes tamaños de intervalo, ir graficando todo eso como series de puntos, no como líneas continuas en Excel, y lo que debería suceder es que en algún momento obtengamos entonces una gráfica un poco más elaborada que represente algo así como una S invertida, ¿sí? Miremos entonces cómo sería esa S invertida o qué se debe
obtener finalmente. Entonces, si regresamos a nuestra presentación, vamos a ver que lo que deberíamos obtener es algo como esto que están viendo en este momento en la diapositiva. Entonces, una curva que inicia un recorrido aquí en la zona superior con temperaturas elevadas, pero que llega a una zona más o menos entre los 6000 y los 8000, en este caso de esta curva que estoy reportando yo aquí, en donde pueden aparecer varios estados estacionarios. Fíjense, esta zona es de estados estacionarios superiores, con temperaturas relativamente altas. Esta zona es de estados estacionarios inferiores, con temperaturas alrededor de los 26 Celsius. Y esta zona de acá, que es la más difícil de hallar y que va a ser la que más trabajo va a costar de encontrar, corresponde a lo que son los estados estacionarios intermedios o inestables. Por eso es la zona más difícil de hallar. Pero básicamente lo que está reportado aquí son recorridos directos, que son todos estos puntos azules, algunos solapados aquí, con puntos naranjas que corresponden al recorrido de manera inversa de la curva, y con puntos verdes que fueron hallados también con recorrido inverso, pero tal vez con un tamaño de paso inferior. Entonces la invitación es a que puedan construir esta gráfica luego de hacer varios recorridos o varios análisis de sensibilidad. Recuerden en la dirección de aumento del flujo de agua, de disminución del flujo de agua y con diferentes tamaños de paso. Bien, con eso entonces concluiríamos este ejercicio de análisis de estados estacionarios para el reactor de producción de propilenglicol. Como conclusiones entonces podemos decir que hoy hablamos primero de cómo es posible simular reactores CSTR en Aspen Plus. Revisamos cuál es la configuración inicial del reactor, vimos entonces también cómo ingresar la cinética de la reacción que luego se utiliza en el cálculo del CSTR. Por otro lado, de alguna manera, gracias un poco al simulador, pero también digamos al conocimiento del mismo, pudimos identificar algunas claves para lograr la convergencia en el balance de energía. Recuerden que cuando hicimos el análisis de sensibilidad aparecieron varios problemas que atacamos colocando un mejor estimado de temperatura en la sección de convergencia del setup del reactor, ajustando un poco el intervalo en el cual hacíamos el análisis de sensibilidad, y con este tipo de soluciones logramos entonces que el balance de energía funcionara para todos los casos del análisis de sensibilidad. Recuerden que también en algunos momentos activamos o desactivamos el análisis de sensibilidad para ir ajustando la convergencia. Lo otro que también vimos en este video fue el uso de la herramienta de Sensitivity Analysis, que es el análisis de sensibilidad, para recordarlo porque ya lo habíamos revisado en otros momentos. Y finalmente, en la última parte, con los resultados del análisis de sensibilidad, podemos identificar los múltiples estados estacionarios de la hidrólisis del óxido de propileno, identificados en la variación del flujo de agua y viendo su efecto sobre la temperatura, encontrando que para algunos valores del flujo de agua se pueden obtener diferentes valores de la temperatura de reacción que corresponderán, y seguramente ustedes lo pueden verificar luego en su simulación, a diferentes valores de la conversión o lo que es lo mismo, de la cantidad de propilenglicol producido. Bien, eso es todo por hoy en este video. Espero que les haya agradado y muchas gracias. Bien, con esto hemos culminado este video sobre reactores químicos. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan comprendido mucho de los conceptos que revisamos. Mucho ánimo, sigan trabajando duro y nos vemos en el próximo video.